Bienvenidos a este nuevo episodio de Contracultura, el podcast donde buscamos equipar a padres con una cosmovisión bíblica para poder navegar la cultura con sus hijos. Hoy continuamos la conversación con madres. Este es un episodio especial de madres. Hicimos uno con jóvenes, pero ahora le ha tocado a las madres. Y conmigo tengo a estas tres madres valientes que han sido de tanta bendición para mí en los últimos 2 episodios. Y hoy vamos a traer la esperanza, el consuelo, esa verdad a nuestros corazones que tanto la necesitamos, porque hemos hablado mucho de dificultades, de conversaciones difíciles, pero tenemos que recordar que sola no podemos. Entonces, hoy conmigo de nuevo, Dayana, Rocío y Elisa. Hola, chicas, de nuevo. Gracias por estar aquí de nuevo y por tener estas conversaciones con nosotros que entendemos que pueden ser de mucha bendición para las personas que nos están escuchando. Nosotros, el episodio pasado fue como un poco tenso porque hablamos de esas conversaciones difíciles que tenemos con nuestros hijos y los errores que todas cometemos muchas veces, todos los días. Y uno puede tender como a desanimarse, uno puede tender a sentirse triste y abrumado por todo lo que está sucediendo. Y hoy quiero empezar precisamente con esa pregunta. ¿Qué cosas de sus crianzas ustedes entienden como que han fallado? Entonces, Elisa, vamos a comenzar contigo, que le voy a dar un break a Dayana. Sí, ay. Bueno, tú me preguntas en cuántas cosas yo he fallado. Bueno, yo pregunto en cuántas he acertado, porque realmente son muchos nuestros pecados. Y yo creo que una de las cosas que la maternidad hace es aflorar lo bueno, pero sobre todo mucho lo malo. O sea, el pecado que está en nosotros, el egoísmo. Y eso es algo que hace que la maternidad sea retante, porque tú vas luchando con el pecado de tus hijos en la medida que tú vas luchando contra tu propio pecado. Y definitivamente la culpa a veces nos acompaña, porque sabemos que tenemos que hacer unas cosas, pero el pecado nos traiciona y el cansancio y a veces no saber hacer algo nos lleva también a frustrarnos y a veces actuamos mal partiendo del sentimiento como de no sé, entonces me pongo como a la defensiva. Y eso es algo que muchas veces es uno de los errores que yo he cometido. Como que me pierdo de disfrutar el momento por querer, y muchas veces lo querer hacerlo tan bien nos lleva a no disfrutar el momento y a como a descansar más en el Señor, en su gracia, en su provisión y aún nuestros desaciertos. Él lo va a usar y eso es algo que da mucha paz. Que se nos hace súper difícil porque no sé si a ustedes le pasan como a mí, pero lucho mucho con el control. Y a veces uno quisiera como tener control de las situaciones, de los momentos, de todos los detalles de la vida de nuestros hijos y realmente eso es imposible. No somos Dios y nos cuesta mucho como rendir ese control al Señor y recordar que no depende de mis obras. O sea, mis hijos pueden conocer al Señor y van a conocer al Señor cuando Dios haga la obra en sus corazones, pero yo no puedo hacer esa obra. Y una vez es como el Espíritu Santo en la vida de sus hijos y no descansa plenamente como en el Señor, en su soberanía y en su gracia. Y tú, Rocío, cuéntanos. Bueno, una lucha y un error que realmente está trayendo mucha culpa a mi vida en estos momentos es a veces manejarme en cuanto a la corrección. O sea, hay momentos en los cuales me desbordo, donde Dios me ha llamado a mí a que yo pueda corregir a mis hijos e instruirlos en la sabiduría del Señor de una manera, en la manera en la que Dios hace eso conmigo. Y entonces realmente he pecado de mucho más de lo que me gustaría admitir delante de ustedes. Y me ha traído mucha culpa y todo eso, pero en uno de esos momentos en los cuales pequé contra uno de mis hijos, o sea, inmediatamente el Señor trajo a mí como, wow, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres inmutable. O sea, en ese momento de mi desorden, porque tú no eres como yo, o sea, amén, porque tú eres fiel, o sea, tú no cambias y tú no me vas a tratar a mí como yo estoy tratando a mi hijo. Entonces, en ese momento fue como, perdóname y estoy pidiendo por sabiduría
para cómo tratarlo a ese niño de esa manera, o sea, de la manera en que el Señor me trata a mí, o sea, cómo yo poder corregirlo sin pecar contra él, porque en ese momento eso es lo que me está pasando y Dios es tan bueno que me recuerda eso, o sea, y eso me lleva más a él, o sea, venir, dame esa sabiduría porque la necesito en esos momentos y en esos momentos estamos pidiendo la sabiduría para esto. Ay, sí. Cuéntame, Dayani. Bueno, como decía Elisa, no es algo como que uno dice que he fallado, o sea, uno ve su falta casi a diario, en cada momento, y no está bien que digamos, bueno, lo estoy haciendo bien, como que uno no se, uno nunca se autoevalúa bien en el sentido de lo estoy haciendo bien, pero de muchas maneras, por ejemplo, en las diferentes etapas, como decía ella, cuando tan pequeñito en la crianza, en la disciplina, hubiera querido haberlo hecho mejor, tal vez, porque muchas veces uno disciplina con ira y no, sus frustraciones muchas veces uno las descarga en sus hijos y después el Señor te trae, y como ella dice, que el Señor es fiel y no te la deja pasar, Señor, mira, pecaste ahí y qué bueno, porque eso te hace pues arrepentirte y pedir perdón y la próxima vez hacerlo mejor o tratar de hacerlo mejor, porque a veces es el momento que dice, a veces uno lo planifica, pero cuando llega el momento sucede que uno actúa de manera equivocada. Hay algo que yo siempre practiqué con mis hijas, es pedirle perdón. Siempre. Eso es muy importante. Sí, que ellas no me vieran como, ay, la supermamá, no, yo soy igual que usted, pecadora. E incluso a veces ella me decía, ay, no va a pedir perdón. Ay, no, ahora no toca. Tú sabes, o sea, ella estaba tan acostumbrada ya que cuando yo cualquier cosa que entendía que pequé contra ella o dije una palabra descompuesta, cualquier cosa que entendía que no fue de ejemplo, yo decía a mis hijas, perdónenme, no sé qué. Y a veces yo la corregía bien, Dios manda, y ella me decía, no va a pedir perdón. Ah, no, ahora no toca pedir, ustedes que tienen que pedirle perdón al Señor. Pero ese es nuestro día a día, o sea, no creo que nosotros podamos decir así categóricamente lo hice tan mal o lo hice muy bien, sino que en el día a día uno pues ver en las cosas que uno va fallando y tratar de enmendarla y pedir perdón y decir, mira, yo lo hice mal, no sé cómo hacer eso. O sea, que nuestros hijos vean que nuestra transparencia, que somos, que nuestras luchas, sí, nuestras luchas. Creo que en esa misma medida ellos se sienten también más como animados a compartir con uno pero es en el día a día. A veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos por cansancio, por nuestro pecado, Mira, a mí había algo y lo tengo que decir, aunque yo estoy en esa etapa ya. Había algo que a mí me cargaba sobremanera cuando yo estaba criando y era el obedecer a la primera voz. A mí me cargaba porque ya no obedecían a la primera voz. Y yo me desesperaba y quería disciplinarla. Yo un día dije, mira, Señor, yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance y sé que tú me estás ayudando, pero ayúdame a descansar en ti, porque realmente a veces nosotros tenemos, gracias a Dios, muy buena instrucción bíblica en nuestras iglesias, pero a veces como que uno mismo se quiere encajonar, como que todos los niños tienen que actuar de maneras iguales. Y si no lo hacen, uno como que se desespera y uno se carga. Y mira, yo no lo estoy haciendo bien. Y entonces yo como que aprendí en ese momento como a descansar en el Señor. Y decir, bueno, mira, Señor, yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, pero ayúdame a descansar en ti, en el hecho de que no todos los niños lo van a hacer. No, y recordar que son pecadores. Uno los está instruyendo en la palabra y uno quiere enseñarle a obedecer la ley de Dios. Pero ellos tienen pecado y no pueden. Entonces, uno mismo no lo hace. Uno mismo no lo hace y por eso yo creo que es esencial eso que tú decías, porque lamentablemente como padres muchas veces nosotros le mandamos el mensaje equivocado a nuestros hijos dándole a entender como que el evangelio es cumplir la ley. O sea, es obedecer en todo. Exacto. Y realmente no lo es.
el evangelio es, yo por amor a lo que Dios hizo por mí, yo trato de obedecerle porque lo amo, quiero agradarlo con mi vida, pero yo no voy a poder porque el pecado es real, es latente en mi vida y tengo una lucha diaria todos los días con él. Entonces, pedirle perdón hace que ellos puedan ver la fe como algo real. Y genuino. Y genuino, porque ellos se ven luchando con su pecado, pero se van a ver cayendo mucho. Entonces, ese ciclo de peco y caigo, pero no puedo, entonces al final puede hasta distanciarlo de la fe, porque entienden como que no son lo suficientemente buenos. Claro, y además ahí, para eso murió Cristo. O sea, como tú dices, si nos vamos a la ley y queremos obedecer en todo perfectamente, entonces estamos diciendo, yo no necesito la gracia de Dios. O sea, entonces Cristo murió de balde. No, yo necesito a Cristo y Él pagó por todos mis pecados, presentes, pasados y futuros, y es en Él que yo tengo que ampararme, porque en mi propia fuerza no llego ni a ningún lado. No, y también uno puede, por ejemplo, sentarse con ellos y preguntarle, mira, ¿qué tú quisieras que yo como mamá hiciera diferente? Porque a veces uno sabe algunas nociones de cosas que uno quizá no está haciendo bien, pero también ellos, me gustaría que tú jugaras más conmigo, o me gustaría que tú fueras menos así o asado. Entonces también esas son cosas que permiten a uno como percibir un poco cómo ellos nos ven a nosotros y cuáles son sus necesidades para uno poder ser un poco más asertivo y también nos hace más humana, porque al final a veces uno se pone en un pedestal que nuestros hijos, como decía Nicole, creen que somos perfectos. O sea, el evangelio yo lo necesito tanto como tú. Y para eso fue que vino Cristo, porque al final si no... Sí, tú sabes que eso es algo que yo en estos días como que he escuchado varias veces eso y es una buena práctica, creo que lo voy a hacer y creo que uno se sorprende, se va a sorprender, porque a veces uno tiene unas expectativas o cree que ellos tienen unas expectativas sobre uno y sucede que no, que tienen algo muy diferente a lo que uno está pensando y eso nos ayuda precisamente a uno poder lidiar con todas esas cosas, con ellos, con nuestro propio pecado, que es a veces un estorbo. Sí, muy grande. Nos limita en muchas cosas y no solamente pone culpa sobre nosotros, sino que nos desanima en esta carrera de la crianza. Yo sé que uno está criando en medio de un mundo y una cultura donde constantemente te están dando muchas voces. Tú escuchas muchos consejos de maternidad, muchos consejos de crianza, que aliméntalo bien, que no aliméntalo bien, que hace esto, que no haga esto, que edúcalo así, o sea, a veces como para volverse loca. Y entre tantas voces que uno escucha, es fácil uno como desviarse o abrazar ideas que realmente no son conformes a la verdad. Entonces, para ustedes, ¿qué es vital en medio de esta cultura para uno poder mantenerse centrado y enfocado en realmente tener una maternidad y una crianza bíblica? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, es importante la relación personal con el Señor todos los días, porque el corazón de uno es como un jardín, que si uno no lo cultiva diariamente y le corta todas esas hierbas malas, realmente eso es lo que más rápido crece. Y yo creo que también Dios honra como a los que le honran. Cuando uno quiere realmente buscar su voluntad y uno le pide al Señor, revélame cómo yo puedo hacer esto mejor o qué yo debo hacer aquí. Entonces el Señor se complace en dar en complacer ese tipo de peticiones. O sea que es importante mantenernos siempre atados a la vid, porque nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestros hijos, pero quizá nada que valga la pena. Exactamente. Porque no somos suficientes y Dios lo diseñó así. Nosotros no somos suficientes, pero yo no necesito ser suficiente, sino que Cristo en mí. Y tener presente ese versículo que dice que a menos que el grano caiga a tierra y muera, no lleva fruto. Porque en un mundo donde la mujer quiere coger un lugar protagónico y yo primero y el otro después, eso es sumamente difícil, llevar una maternidad poniéndote en el centro. O sea, hay que morir a uno mismo todos los días para que entonces ese fruto pueda verse. Y Dios lo dijo. Esa es la belleza de la Escritura, que Él no prometió un camino fácil, pero sí Él prometió acompañarnos en ese camino. O sea, que yo creo que algo que hace la maternidad un poco más llevadera es entender
que hay que morir para poder ver florecer a otro. Que es una idea completamente anticultural. Esta es otra cultura, porque la cultura nos vende la idea opuesta. Realmente no es morir. Todo lo contrario, muchas personas ahora están dejando de tener hijos porque entienden que son como un estorbo a nuestra vida y realmente es un hermoso llamado que Dios nos da, pero solamente lo podremos ver así cuando lo veamos como a través de su palabra, que debe de ser como esa ancla, ese norte que nos ayude a ver las cosas como realmente Dios la diseñó. ¿Tú crees decir algo, Rocío? Con relación a lo que tú comentabas, Elisa, o sea, realmente es ir diariamente a la palabra, constantemente, usar la palabra como un espejo que me diga, o sea, las cosas que están mal en mí para yo poder venir en arrepentimiento, para yo pedir a pedir la sabiduría que Dios da. Y es como una fuente. La palabra dice que también porque separados de mí nada podéis hacer. Y entonces a veces queremos criar hijos cristianos que amen a Dios, pero muchas veces a veces nuestros hijos no ven una congruencia con lo que nosotros le decimos con nuestra boca a lo que nosotros estamos viviendo diariamente. A veces nos dejamos dominar por mi cansancio, por mi pecado, y como que obviamos esas maneras en las cuales tenemos que ir diariamente al Señor para recargar y recargar. Y la palabra de Dios dice que nos examinásemos a nosotros mismos. Y es como constantemente uno intencionalmente decirle, como tú decías, Señor, mira, ¿qué yo estoy haciendo mal? Muéstrame. Pero no para gloria mía, no para yo hacerme sentir o que digan qué bien lo estás haciendo o que tus hijos tengan un buen comportamiento, porque a veces queremos y confundimos la maternidad con los resultados. O sea, yo soy buena madre si mis hijos se portan bien. Yo soy buena madre porque todo el mundo me lo dice, porque en el colegio mis hijos sacan buenas notas, porque mis hijos están siendo competentes. Pero esa es otra idea que se nos mete en la cabeza o nos venden o compramos, pero nuestra maternidad siempre va a estar definida y el resultado siempre lo va a dar Dios. ¿Qué consuelo tú has encontrado, Dayana, en la palabra que te ha sostenido en momentos en los que tú sientes que has necesitado sabiduría, por ejemplo, o en los momentos que te has sentido como desanimada y necesitas como consuelo y fortaleza para seguir? Bueno, primeramente la gracia de Dios. Esa gracia que es suficiente, que es abundante y abarca todas las áreas de nuestra vida. Todas. He visto al Señor en mi vida de una manera muy, muy especial. Esa promesa que hay en su palabra de que es defensor de las viudas y padre de los huérfanos, la he visto de una manera tan especial. De hecho, mis compañeros aquí a veces bromean conmigo y dicen, no, que tú eres la consentida. Sí, de verdad. Y he visto una fidelidad de Dios muy, muy especial en mi vida y eso me alienta. Y el orar, a veces estoy muy agobiada con algo y como que yo misma me digo, pero tú puedes orar por eso, tú no has orado por eso, me digo yo. Y eso me da paz de saber que Dios está en control, que Dios permite cosas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, para moldearlos a ellos, porque son almas, son sus criaturas también. No son solo nuestros hijos. Entonces, saber que Él tiene un propósito con ellos, que va más allá de la crianza que nosotros le demos. Pero obviamente es nuestra responsabilidad criarlos bien. Pero saber que vamos a fallar, que fallamos a diario. Pero aún así, la gracia de Dios es mayor, es suficiente. Y Él va a hacer con nuestros hijos según su voluntad, según su designio. Y debemos descansar en Él siempre. A veces nos agobiamos, Hay un versículo que todos conocemos que dice que el Señor no nos da más allá de lo que podamos soportar. Y eso es muy real. A veces lo decimos como un cliché, pero es verdad, o sea, y cuando nos amparamos ahí, cuando a veces las cosas se ponen difíciles, que uno dice,
Y ahora, por ejemplo, mis hijas, a veces cuando yo le estoy diciendo algo, ellas me dicen, no, que estoy señalándole algo que vean en las redes, o ellas me dicen, tú no puedes juzgar. Y yo, o sea, ¿cómo que? Yo no estoy juzgando, estoy diciendo, y a veces yo digo, Señor, pero ¿y esto? O sea, pero aún así yo le cito la palabra y le digo, no, mira, la Biblia dice esto y eso. Y aunque yo vea ahí como ese pugilato, como no, lo que va a imperar es lo que yo estoy pensando, no importa. Yo le digo un versículo, el que me venga a la mente que tenga que ver con eso, y el Señor que haga su parte. O sea, no dejar como agobiarnos al punto de perder la esperanza, no, porque el Señor está ahí y Él, toda esa palabra suya que nosotros, no de manera perfecta, pero le hemos inculcado en su corazón, eso va un día a surtir un efecto, a dar un fruto, no va a volver vacío. Y ahí es que nosotros tenemos que anclar nuestra esperanza en Él y en lo que Él va a hacer con ellos. Amén, amén. ¿Y tú, Rocío? ¿Tienes algunas palabras? Ya casi estamos concluyendo. Quiero que nos dé unas palabras, especialmente a esas madres con niños pequeños que están empezando en este recorrido, algo que el Señor haya traído como a tu mente para darte consuelo y fortaleza. Buscar refugio en Él, rodearse de madres que estén criando como de la manera bíblica para sentir apoyo, porque muchas veces en la maternidad, cuando hay problemas y los niños son muy pequeños, a veces nos sentimos solas y es como una idea que el enemigo nos vende, o sea, como que tú estás sola en esto y la carga se hace como pesada, pero no estamos solas, tenemos a Dios, tenemos a su Espíritu Santo, tenemos a la palabra, pero también tenemos una comunidad cristiana, tenemos hermanas que son fieles en la crianza y es increíble lo que uno puede aprender mirando la maternidad de otras, buscando consejos, solamente con tu estar y a veces ver que es que una persona cría a sus hijos de la manera bíblica. Hay cosas que sí van a funcionar porque los principios bíblicos van a funcionar para todos. Entonces, aunque la crianza y nuestras casas tengamos estilos de vida diferentes, la palabra de Dios siempre va a ser la misma. Amén. Y en eso debemos de afianzar nuestra crianza. Amén. ¿Y tú, Elisa? Bueno, el Señor nos promete, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay que llevar ese yugo porque Él dice que erigiera su carga. Yo creo que no es porque sea fácil, sino porque Él promete acompañarnos. Y ese texto también de que el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. O sea, hay que creer que cuando el Señor Jesucristo se fue, Él nos dejó su Santo Espíritu. Y ese Espíritu nos redarguye, nos convence, pero también nos enseña cuál es el camino. Y una vida de oración constante. O sea, orar. Como decían ustedes dos, creo que Dayana mencionaba mucho orar. Cuando yo no sé qué hacer, oro. Cuando creo que sé lo que hacer, oro. Pero también. Y yo creo en eso firmemente, porque el Señor lo dice, que el Espíritu Santo, ese consolador, nos va a llevar a toda la verdad. Amén. Bueno, nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos da ánimo y aliento de muchas formas diferentes. Yo creo que eso nos ayuda en cada momento que estemos a encontrar refugio únicamente en Él. Porque es muy fácil uno recurrir a opiniones de otros, a lo que nosotros creemos, descansar en nuestras propias fuerzas, pero definitivamente necesitamos de Cristo. Necesitamos recordarnos constantemente de que nosotros somos la primera que necesitamos el Evangelio para esta labor, que es súper retante, es bien difícil, pero a la vez es hermosa. Y a veces uno se enfoca tanto como en lo difícil, en lo cansón que es, pero uno pierde de vista que es una gran bendición que Dios nos ha dado. Y ahora es un tesoro que Él nos ha encomendado y el Señor nos ayude a realmente ser fiel en nuestra crianza, en nuestra maternidad. ¿Por qué? Porque estamos equipando a la próxima generación. Y esa fe que nosotros, Dios nos ha dado para nosotros traspasar, debemos de ser fieles en traspasarlo genuinamente. Mira, Nicole, pero y una cosita antes que, verdad, ya imagino que está concluyendo, pero Dios eligió como nuestros hijos
para nosotras. O sea, como que a veces uno dice, yo no soy suficiente. Bueno, Dios eligió que mis 3 hijos, yo sea su mamá. O sea, como que él no fue, si queremos la soberanía de Dios, Dios sabía que la mejor mamá que pueden tener nuestros hijos imperfectamente éramos nosotras. O sea, que también eso nos da esperanza, porque es un trabajo que es muy arduo, pero lleva fruto. Y cuando María visita a Elizabeth, dice, de aquí me llamarán bienaventurada las demás generaciones. O sea, como que a veces uno se queda con esa parte de, ay, esto sí es difícil. Y es como el espíritu de la época. Pero nosotros somos mujeres bienaventuradas. O sea, que Dios nos ha permitido tener hijos y poder mandar un legado a las generaciones siguientes, confiando en que Él nos confió esa encomienda, un privilegio. O sea, que también como pedirle al Señor que nos cambie para no ver esto como una carga, sino como el Señor confió en mí estos tesoros. No, y descansar, para mí particularmente, descansar en la soberanía del Señor siempre trae mucha paz a mi mente, porque uno quiere librar a sus hijos de ciertas cosas en su vida, pero uno tiene que recordar que al final Dios es quien tiene control, Él es quien tiene el plan, yo no. Y muchas veces el plan que Dios tiene no es el que yo quisiera, pero al final es el que Dios está utilizando para llevarnos al fin que uno quiere, que al final es ver a nuestros hijos caminar en la verdad. Entonces, que su palabra mora en abundancia en nosotros y sea suficiente para cada etapa en nuestra crianza, en nuestra maternidad, y que podamos ser llenas de Él, porque realmente Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración y de todas nuestras vidas. Así que muchísimas gracias. Ya el tiempo se ha ido de nuevo. Sí, ya se fue. Una última frasecita que dice nuestro querido pastor Suel y que quiero que sea de estímulo para muchas madres que nos van a ver. Y es que no lo vamos a hacer nunca de manera perfecta, pero sí sincera. O sea, no perfectamente, pero sí sinceramente. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer muchísimos errores, pero somos sinceras en lo que queremos para nuestros hijos, que es su bienestar, la salvación de su alma. Y el Señor en su gracia nos va a ayudar y nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer. Él usa vasos de barros perfecto, pero estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Así que muchísimas gracias. De verdad que le doy muchas gracias a Dios por aceptar esta invitación. Yo sé que para algunas muy difícil porque no le gusta hablar en público, pero doy gracias a Dios por sus vidas, por sus testimonios, por la manera en que me han bendecido a mí en este tiempo, y sé que serán de mucha bendición para todas las personas que nos están escuchando. Así que mi deseo para ustedes es que Dios las siga capacitando, las siga ayudando, que podamos seguir juntas esta carrera puesta los ojos en Jesús. Y nada, Él bendiga este tiempo que ustedes nos han dedicado para este podcast. Gracias a ustedes a nuestro público, por estar con nosotros, por exponerse a este material. De verdad que mi deseo es que sea de mucha bendición para ustedes, que puedan ser edificados. Como madres, si las que nos escuchan son madres, realmente podamos seguir con nuestra esperanza puesta en Cristo, sabiendo que su gracia es mayor y que Él nos equipará y nos ayudará para todo lo que necesitamos en esta vida. Así que nada, espero que haya sido de mucha bendición. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.